La Biblia nos relata que Jesucristo, el Hijo de Dios, se encontraba a las orillas del mar de Galilea. Jesucristo, el Hijo de Dios, había comenzado su ministerio. Jesucristo había comenzado a sanar a los enfermos, había comenzado a libertar a los demonios. Jesucristo hablaba la palabra que el Padre le mandaba. Y dice que grandes multitudes le seguían de todos lados. La fama de Jesucristo crecía. Era un hombre que estaba sanando, libertando. Es por eso que grandes multitudes acudían a los pies de Jesús. Y podemos ver que en Lucas 5 nos habla de una gran pesca milagrosa. Jesucristo estaba a la orilla del mar y dice que una gran multitud se había acercado a él para escuchar palabra, para que Jesús lo sane, para que Jesús lo liberte. Y dice que era tanta la gente que había, tantas las personas que acudieron al lugar del Galilea, el mar de Galilea, a donde estaba Jesús, que dice la palabra que Jesús miró hacia adentro, hacia el mar, y dice que vio a Pedro y a los demás apóstoles, que todavía no eran apóstoles, estaban ahí lavando sus redes. La palabra dice que Pedro había pescado toda la noche y nada había pescado. Un pescador de años, quizás de niño, su padre le había enseñado a pescar. A los otros discípulos también sabían pescar. Ese era su oficio, ser un pescador. Pedro era el encargado de llevar la pesca, y dice que esa noche no había pescado nada. Y yo me imagino a Pedro a las orillas del mar lavando sus redes. Quizás no tenía dinero ahora para llevar a su casa. Quizás Pedro estaba pasando un mal momento. Quizás Pedro se sentía fracasado en ese lugar, lavando sus redes, remendando sus redes. Pero Jesucristo estaba a la orilla del mar. Pedro sabía quién era Jesús. Pedro sabía quién era Jesucristo, porque unos días antes había sanado a su suegra. Pero Pedro, en vez de estar a los pies de Jesús, en vez de estar escuchando la palabra de Dios, Pedro estaba ocupado en sus tareas laborales. Pedro estaba lavando sus redes. Pero Jesús sabía lo que estaba aconteciendo Pedro. Pedro estaba pasando por un momento difícil. Pedro estaba pasando un momento malo, así como muchas veces lo pasamos nosotros. Pero Jesús conoce tu corazón, Jesús conoce tu mente, Jesús te conoce tal y como eres. La Biblia dice que Jesús llamó a Pedro y le dijo que le preste la barca para que él se pueda subir a la barca y de ahí predicar, porque la gente lo apretujaba, la gente lo apretaba. Jesús se subió a la barca y comenzó a predicarle a todas las personas. Y dice que luego de haberle dado el mensaje a todas las personas, lo miró a Pedro y le dijo: Pedro, boga mar adentro, vamos a pescar. Pedro mirando a los discípulos, Pedro a sus amigos: Señor, toda la noche hemos tratado de pescar y ni tan solo un miserable cornalito hemos pescado. Señor, ¿cómo vamos a ir a pescar si es de día? Y nosotros hemos pescado toda la noche y nada hemos pescado, no se pesca de día. Jesús, encárgate tú de predicar a las personas, encárgate de sanar a las personas, que yo me voy a encargar de esto, mañana volveré a la pesca. Jesús lo mira y dice: Pedro, boga mar adentro. Pedro sabía quién era Jesús, sabía porque él lo conocía, pero en ese momento no estaba con Jesús, sino que estaba en su trabajo, como decía recién. Los discípulos quizás lo miraron a Pedro y le van a decir: si Pedro, le vas a hacer caso, él no es pescador, es simplemente un carpintero. Pero Pedro lo mira y quizás le vino el recuerdo cuando él fue a su casa y su suegra estaba postrada en la cama. Él le tendió la mano y la levantó. Quizás Pedro se recordó y le dijo: Señor, voy a ir y voy a lanzar las redes en tu nombre. Y dice que bogaron mar adentro. Y Jesús le dijo: ahora tira las redes. Y Pedro lanzó las redes en el nombre del Señor.
Toda la noche había intentado pescar algún pez, pero nada había pescado. ¿Cuántas veces nosotros hemos lanzado las redes al mundo, a las almas, y no hemos pescado nada? Y a veces nos damos por vencidos. No, ya me cansé de hablarle a mi hermano, ya me cansé de hablarle a mi hermana, a mi tío, a mi padre, a mi madre, ya me he cansado. Pero el Señor hoy te dice, boga mar adentro, ve de nuevo a esa persona y lanza esas redes. Y dice que Pedro lanzó sus redes en el nombre de Jesús. Y dice que las redes se llenaron de peces y comenzaron a arrastrar las redes. Aleluya, denle fuerte aplauso a Jesús. Aleluya, santo es tu nombre. Dice la palabra que las redes se llenaron de peces y comenzaron. Pedro llamó a los demás que estaban con él, ayúdenme a cargar. Y cuando vio esa gran pesca milagrosa, dice que Pedro cayó de rodillas ante los pies del maestro. Pedro se reconoció que era pecador delante del maestro, así como un día tú te reconociste pecador cuando llegaste a los pies de Jesús, cuando Él te comenzó a bendecir. Ahí te diste cuenta que eras pecador. Y el Señor le dice, Pedro, en ese momento era Simón. Simón, le dice, ya no vas a ser un pescador simplemente de peces, ahora vas a ser un pescador de hombres. Pedro, al escuchar la palabra del maestro, dice que agarró su barca y dice que la sacó afuera, a donde estaba la tierra. En ese tiempo, cuando un pescador sacaba la barca a tierra y no la dejaba atada al muelle, sino que la sacaba a tierra, era señal de que nunca más iba a volver al mar. Así tenemos que ser nosotros, cuando conocemos a Jesucristo y el Señor nos muestra su palabra y nos muestra, esto está mal, hijo mío, esto está bien, hijo mío, tenemos que cumplir la voluntad del Padre. Si te dice que esto está mal, deja de hacerlo. Y dice que Pedro sacó las barcas afuera en señal de que no iba a volver más al mar. Así un día sucedió con mi vida. Le dije, Señor, cuando conocí sus bendiciones, cuando conocí que realmente Jesucristo existía, cuando me dio el descanso para dormir a las noches porque no podía dormir, me di cuenta que realmente Jesús existía. En ese momento, así como Pedro, dejé la droga, el alcohol y tantas cosas. Dejé todo. Como Pedro saqué y dije, nunca más voy a volver a ese lugar. Nunca más voy a volver a ese lugar. Nunca más voy a volver al mar. Nunca más voy a volver al mundo. Pero Pedro comenzó a caminar con el maestro, así como muchos hoy en día caminamos con el maestro y vemos sus bendiciones y vemos lo que Dios hace en nuestra vida, en la vida de un hermano, en la vida de otros hermanos. Y sabemos que Dios es poderoso